Buena para todas y todos. Hoy hablaremos de las costumbres, de las tradiciones y de los paisajes de los pueblos que cuando son vistos a través de una cámara o plasmados en un material como la cera, se transforman en testimonio vivo de su identidad y de su tiempo. Con esto les doy la bienvenida a una nueva edición de Vidas, la revista cultural por excelencia de Telesur. Soy Aisa García y hoy les saludo desde el Palacio de Cultura Banamex, el Palacio de Iturbide. Aquí se presentan dos importantes exposiciones. Primero, México de los Mexicanos, que es donde estamos. Esta es su tercera edición y es una muestra fotográfica que retrata al México contemporáneo a través de su gente, sus costumbres y su diversidad cultural. Esta exposición rinde homenaje a los valores y tradiciones que dan vida a la identidad mexicana. La otra exposición que mostraremos es sobre los trabajos que se hacen con la cera. Acompáñenme en este recorrido por la cultura mexicana, pero antes vamos a conocer cuáles son las novedades más relevantes de la semana. Adelante, estudio. El prestigioso Premio Libertador al Pensamiento Crítico fue concedido en su 13ª edición. El acto congregó a prominentes figuras, quienes destacaron la obra galardonada por su análisis de la confrontación doctrinal entre el marxismo y sus corrientes antagónicas en el contexto regional. Pablo Guadarrama fue galardonado por su obra Marxismo y Antimarxismo en América Latina. En su alocución, enfatizó la crucial importancia de continuar examinando y desafiando las estructuras hegemónicas que determinan el curso de las sociedades modernas. El libro partió de una hipótesis central, que al igual que el socialismo, el marxismo, tanto en sus orígenes, en el plano filosófico y en el plano ideológico, primero se enriqueció en la confrontación con la ideología burguesa, y se enriqueció con el debate epistemológico y axiológico con filosofías, idealista, metafísica, irracionalista, de distintos tipos, ¿no? Así, pero atendiendo siempre a las luchas sociales de cada momento histórico determinado, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Esta distinción, organizada en conjunto por el ente rector de la cultura, la institución anfitriona y una red de pensadores, se consolida como un pilar fundamental para el diálogo de ideas progresistas en Latinoamérica, reivindicando el pensamiento crítico como instrumento esencial para la interpretación de la realidad social contemporánea. Un masivo concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, que congregó a aproximadamente 180,000 personas, se transformó en un potente acto de solidaridad con la población de Gaza. El evento, de carácter gratuito y organizado por la Secretaría de la Cultura local, sirvió como plataforma para un enérgico llamado a detener el genocidio. El artista principal, René Pérez, residente, utilizó su presencia escénica para denunciar la situación, compartiendo el escenario con una familia de refugiados palestinos y vistiendo simbología alusiva. Primero quiero presentarlos a los chicos. Di tu nombre, ella está aprendiendo español. Soy Alma Abed, soy de Palestina. ¡Alto el genocidio! ¡Viva Palestina! ¡Palestina حرة! Vamos a recibirla con un abrazo. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. En un discurso, calificó los eventos en Gaza de genocidio, argumentando que la gravedad de los hechos trascienden la política y la religión, e instó a la presión internacional para lograr un alto al fuego.
La 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia concluyó en un contexto marcado por un significativo y generalizado activismo político. El evento, que exhibió una diversidad de producciones cinematográficas internacionales, incluyendo notables contribuciones latinoamericanas, se convirtió en una plataforma de denuncia y solidaridad. La causa palestina acaparó la atención con múltiples manifestaciones, desde una masiva marcha que instaba a la comunidad cinematográfica a ser mensajera de la verdad, hasta la entrega de una carta firmada por cientos de artistas exigiendo el fin de cualquier colaboración con Israel. En nombre de todos los actores y en nombre de todo el equipo, preguntamos, ¿no es suficiente? Basta de matanzas, hambrunas, deshumanización, destrucción y la continua ocupación. La voz de Haim Rahab no necesita nuestra defensa. Esta película no es una opinión ni una fantasía. Está anclada en la verdad. La historia de Haim llevará el peso de todo un pueblo. Su voz es una de entre las decenas de miles de niños que fueron asesinados en Gaza solo en los últimos 2 años. La premiación también reflejó este clima, otorgando el León de Oro a la película Father, Mother, Sister, Brother, dirigida por Jim Jarmusch, una comedia dramática que trata sobre el reencuentro de miembros de una familia. Además, el Gran Premio del Jurado se otorgó a un documental sobre una niña palestina víctima del conflicto en Gaza. Así, la muestra no solo celebró la cinematografía global, sino que también sirvió como megáfono para las reivindicaciones políticas de sus participantes. Una ventana al alma se abre cada vez que hojeamos un libro. Y en Vidas queremos invitarle a descubrir historias que dejan huella. Queremos invitarle a leer, leer y siempre leer. Esta semana traemos 2 recomendaciones del Fondo de Cultura Económica de México. El primer título que proponemos es Poesía no eres tú, de Rosario Castellanos. Y es un compendio de su obra poética entre el año 1948 y el 1971. En este libro, la metáfora y la claridad de su mirada revelan una reflexión apasionada sobre la existencia, mezclando introspección, dramatismo y traducciones de autores universales. El segundo título es Badak, del exitoso actor y escritor madrileño Carlos Bardén, y es una fábula histórica inspirada en la llegada de un rinoceronte a la corte de Felipe II, que contrasta la inocencia del animal con la ambición y crueldad del poder humano, invitándonos a cuestionar nuestras propias relaciones y valores. Recuerde que usted puede enviar sus comentarios y sugerencias de libros a la cuenta de @vidastelesur, tanto en X como Instagram. Y bueno, dicho esto, les propongo que hagamos una breve pausa, pero regresamos muy pronto con más de Vidas. En 1956, vamos a hacer un poquito de historia, La Habana fue testigo del nacimiento de Vivian Martínez Tavares, una mujer que encontró en el teatro no solo un arte, sino una forma de pensamiento. Con su pluma precisa y su mirada crítica, se convirtió en una de las voces más sólidas de la crítica teatral de América Latina. Entre letras y escenarios, Vivian ha sabido tender puentes que iluminan el drama contemporáneo de nuestra región. Acompáñeme a descubrir más sobre su vida y su legado en la historia que sigue. Vivian Martínez Tavares nació en La Habana, Cuba, en 1956 bajo el sol. Su vida se erige como un pilar fundamental dentro del teatro cubano y latinoamericano, una carrera dedicada a pensar, enseñar, editar y custodiar la memoria escénica. Siempre fui una persona con una afición teatral. Desde niña frecuentaba el teatro y adolescente y joven mucho también. Cuando ocurre en Cuba que se funda la Universidad
una universidad para estudiar el teatro desde el nivel superior. Existían los estudios de nivel medio, pero yo, aunque me gusta la actuación, me gusta el teatro todo, pero mi intención no era ser actriz, sino pensar el teatro. Y abre en el año 76 la Universidad de las Artes, el Instituto Superior de Arte. Yo me presento a prueba y logro entrar en el primer curso de esa carrera. Allí tuve maestros extraordinarios como Rine Leal, el gran historiador del teatro cubano, Francisco López Sacha, Graciela Pogolotti, que no fue mi maestra directa, pero que por una vía indirecta también me logré acercarme a ella, una gran ensayista cubana. A lo largo de esos estudios yo fui perfilando una proyección hacia la crítica y la investigación. Porque aunque me gusta mucho la crítica, disfruto mucho hacer el análisis de un espectáculo y devolverlo en un discurso textual, con un cuidado en el lenguaje, debajo de cada actividad que uno hace en la creación, tiene que estar la investigación. Su biografía es un entramado de roles: crítica, investigadora, editora y profesora. Desde su posición como directora de la revista Conjunto y de la dirección de teatro de la Casa de las Américas, no solo ha observado el fenómeno teatral, lo ha gestionado, promovido y vitalizado, organizando la crucial temporada Mayo Teatral. Luego yo me descubrí. Yo siempre fui y he sido una gran lectora, me gusta mucho leer, me fascina leer. Y luego yo descubrí una cosa un poco rara. Me descubrí pasando en una máquina, cuando todavía no había computadoras, un comentario de un investigador en la tapa de un libro, en la contratapa de un libro. Y yo misma decía, ¿para qué yo quiero esto? Pero era que me había fascinado todo, la manera en que aquel investigador había analizado aquella novela, que yo dije, ay, esto, yo quisiera escribir así. Y cuando se funda el Instituto Superior de Arte, que yo veo una nota en el periódico, yo digo, esto es para mí. Y allá me fui. Yo estaba al día del teatro cuando me entrevistaron y me preguntaron qué has visto. Yo pude defenderme y decir lo que pensaba de algunas obras, claro, primariamente como una espectadora no formada, pero sí asidua. En libros como Pensar el teatro en voz alto y Didascalias urgentes de una espectadora interesada, Vivian condensó su agudo criterio por la investigación. Su trabajo de edición en volúmenes como Nuevo Teatro Argentino o la Antología de Teatro Chileno Contemporáneo demuestra su vocación por el teatro. A lo largo de esos estudios yo fui perfilando una proyección hacia la crítica y la investigación. Porque aunque me gusta mucho la crítica, disfruto mucho hacer el análisis de un espectáculo y devolverlo en un discurso textual, con un cuidado en el lenguaje, debajo de cada actividad que uno hace en la creación, tiene que estar la investigación. Entonces, necesariamente, para mí la investigación es un instrumento, otra proyección de mi carrera, que practico siempre, porque cuando tú te encuentras un grupo de teatro, una experiencia teatral, lógicamente tienes que indagar, tienes que evaluar, analizar y un poco decodificar lo que has visto y valorarlo. Pero indudablemente también tienes que indagar en quiénes son las personas que están actuando, de dónde vienen, en qué corriente estética se inscribe esa puesta en escena, qué antecedentes tiene. Su voz, diseminada en publicaciones cubanas desde Bohemia hasta la Gaceta de Cuba y en revistas especializadas de 4 continentes, se ha convertido en una referencia ineludible. Porque el crítico no puede pecar de que está siempre descubriendo el agua tibia, sino el crítico tiene un mundo referencial que lo ayuda a contextualizar un proceso y analizarlo y a devolverle al artista y al público una valoración. El crítico está en un camino que es también como una especie de puente. Cuando yo escribo crítica estoy pensando
en devolverle al artista, al grupo de artistas, los estímulos que ellos me dieron. Pero estoy pensando también en el probable espectador que yo puedo estimular para que vaya a ver esa obra si no ha ido, y si ya la vio, proponerle una lectura que él puede compartir o no, pero que yo tengo que hacer desde mi responsabilidad, de mi conocimiento y mi formación. Su vida, dedicada a descifrar el gesto, la palabra y el silencio sobre las tablas. Vivian Martínez Tavares enseña que el verdadero teatro vive en quien lo piensa, defiende y comparte con pasión y rigor incansable. Ahora les presento la muestra Cera en México. Fíjense en los detalles. Esta muestra está en el Palacio de Cultura Banamex, en el Palacio de Iturbide, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, como muchas otras expresiones artísticas mexicanas, el trabajo artesanal hecho con cera de abeja ubica sus orígenes en la época precolombina y del virreinato, dando vida a esta manifestación cultural que se preserva hasta nuestros días y que sin duda vale la pena contemplar. Dicho esto, les quiero proponer que hagamos una segunda pausa en Vidas, pero pronto, eso sí, pronto regresamos. De la historia, las diferentes manifestaciones artísticas han servido también como plataformas de denuncia, evidenciando injusticias en un esfuerzo por transformar a la sociedad. Nacido de la urgencia por visibilizar las voces que muchas veces han sido silenciadas, el escenario se presta como una poderosa herramienta para desafiar al poder y construir comunidad. Es por ello que lo invito a conocer esta poderosa e intrigante forma de hacer teatro. Más que un género, es una postura ética y política. El teatro de resistencia surge en contextos de opresión, conflictos sociales o regímenes autoritarios, donde la libertad de expresión es amenazada. Su objetivo principal no es la perfección estética, sino la urgencia del mensaje. Bien, yo creo que podemos empezar con la palabra, ¿no? Resistir. Y resistir tiene muchos contextos, no necesariamente de carácter político, sino también hay una resistencia en las minorías, hay una resistencia de géneros, hay una resistencia en muchos aspectos que gravitan en la humanidad. Por lo tanto, el teatro en resistencia significa fundamentalmente la utilización del espectro teatral en función de resistir desde la trinchera donde estés. O sea, hoy en día, si tú quieres ver un teatro de resistencia, ves el Teatro de Palestina. Entonces ves un espectáculo hermosísimo hecho en 1 metro por 1 metro cuadrado, donde 4 actores van moviéndose en función directamente del espectáculo, diciendo cómo han sido cercados y cómo le han ido quitando su memoria, su historia, su territorio, su accionar político, pero no han podido minimizar su resistencia como palestinos o como seres humanos. O sea, cuando uno ve Romeo y Julieta y uno dice ¿qué tiene que ver Romeo y Julieta de Shakespeare con la resistencia? Te das cuenta de que esa juventud de Verona lo que está resistiendo es contra unas formas y modos y maneras de gobernar con las cuales están en contra, porque está truncando la posibilidad de desarrollo de una ciudad por un problema económico. Este teatro actúa como guardián de la memoria colectiva, impidiendo que el olvido borre las heridas históricas. Funciona como espejo incómodo que refleja verdades sociales, provocando una catarsis que moviliza comunariamente.
Entonces, el teatro de resistencia lo que hace fundamentalmente es comunicarse con un espectador para decirle en la situación en la cual estamos y cómo podemos nosotros resistir, cómo nosotros podemos encontrar argumentos, modos, maneras, salidas, espacios, escenarios que puedan ser posibles en colectivo. Esa es realmente la gran importancia que tiene el teatro cuando penetra en las comunidades, cuando trabaja con obreros, cuando trabaja con campesinos, cuando trabaja en comunas, cuando trabaja en sectores populares, cuando trabaja en los centros penitenciarios, cuando trabaja en los liceos, en las universidades. Es la posibilidad que tengo desde la tribuna que me permite el teatro de decirle: nosotros estamos en este momento en resistencia porque estamos siendo atacados y vulnerados en nuestra posibilidad como ser humano. En esta era digital, ofrece experiencias humanas crudas y sin filtros. Sirve como herramienta pedagógica que enseña historia desde la perspectiva de las víctimas, no de los victoriosos. Les muestra que el arte es instrumento de lucha y resiliencia, inspirándoles a no ser espectadores pasivos, sino agentes de cambio. El teatro ente te dice: tranquilo, hermano, tranquilo. O sea, nosotros estamos aquí contigo para decirte que no estamos equivocados, que podemos conseguir y construir una sociedad más tranquila, con mayor paz, con mayor solidaridad. Y si el teatro contribuye, no lideriza, no protagoniza, sino que contribuye a ese bienestar de salud, a ese bienestar de conciencia, a esa posibilidad de conversar entre seres humanos, la idea de cómo salir, de cómo enfrentar, de cómo vincularse, de cómo relacionarse con esta realidad, bienvenido sea ese teatro. La función del teatro de resistencia no es entretener, sino despertar conciencias, y en ese despertar radica su poder transformador para construir sociedades más justas y humanas. Aquí en esta exposición de cera concluye nuestro encuentro semanal de vidas y quiero agradecerles encarecidamente su compañía. También le agradecemos a todo el personal del Palacio de Cultura Banamex, el Palacio de Iturbide, por permitirnos presentar nuestro programa desde estas bellas exposiciones que resaltan el arte y la cultura mexicana. Yo quiero presentarles nuestra pregunta de la semana, tome nota, y la pregunta es: ¿quién es su fotógrafo favorito? Esperamos su respuesta en @vidastelesur, tanto en X como en Instagram. También puede enviar su respuesta a mi cuenta, que es @aisatelesur. Para cerrar nuestra edición, yo les dejo con Sistema Solar y la canción Pa' Sembrar. Mi nombre es Aisa García, nos vemos en una próxima edición de Vidas y espero que cada día les regale un motivo para celebrar la belleza del mundo. Chao.